El terror en los juegos de rol es difícil, mucho más difícil que en el cine, que en la literatura o que en los videojuegos, porque en esos medios el creador controla todo, la luz, el sonido, el ritmo, la información que recibes. Pero en una partida de rol tú solo tienes palabras y una mesa llena de gente que puede romper la tensión con un chiste en cualquier momento. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo consigues que tus jugadores sientan miedo real cuando están sentados cómodamente en tu salón comiendo patatas? La respuesta está en las mismas técnicas que los maestros del cine y la literatura de terror han usado durante décadas. Técnicas que funcionaron con presupuestos mínimos, sin efectos especiales, solo con una comprensión profunda de cómo funciona el miedo. Hoy vamos a hablar de 10 secretos del terror, 10 lecciones sacadas directamente de las obras que cambiaron el género, y te voy a explicar exactamente cómo aplicar cada una en tus partidas de rol. Porque al final, el terror no se trata de monstruos, se trata de tensión, de incertidumbre y de hacer que tus jugadores se sientan vulnerables de verdad. Vamos allá. Punto 1. Integra los sentidos en tus descripciones. Stanley Kubrick fue uno de los cineastas más importantes del siglo XX. Películas como El Resplandor o La Naranja Mecánica son hitos del cine de terror, pero Kubrick tenía una obsesión, el detalle sensorial. Controlaba cada aspecto de sus películas hasta niveles enfermizos, la luz, los colores, los sonidos, incluso el olor que imaginabas al ver una escena. Durante el rodaje de Eyes Wide Shut, Nicole Kidman contó que trabajar con Kubrick era agotador porque repetía tomas una y otra vez, buscando la perfección sensorial absoluta. Y esa obsesión no era capricho, era comprensión profunda de cómo funciona el terror. Porque el miedo no es abstracto, el miedo es visceral, es algo que se siente en el cuerpo, no solo en la mente. Kubrick entendió que para generar terror real no basta con contar qué pasa, hay que hacer que el espectador lo sienta en su cuerpo. Y para eso necesitas activar sus sentidos. Lo mismo ocurre en el rol. Cuando narras una partida de terror, no puedes limitarte a decir entráis en una habitación oscura y hay un cadáver. Eso es información, no es terror. El terror aparece cuando describes cómo huele esa habitación, a humedad y carne podrida. Cuando describes el sonido de algo goteando en la oscuridad, cuando describes la sensación pegajosa del suelo bajo sus botas. Ahí es cuando tus jugadores dejan de escuchar y empiezan a sentir. Cuando narres una escena de terror, enfócate siempre en 2 sentidos como mínimo, no solo lo que ven, también lo que huelen, lo que oyen, lo que sienten al tacto. Por ejemplo, empujáis la puerta, cruje. Un olor a moho y óxido os golpea la cara. Escucháis un zumbido constante, como de moscas, pero no veis nada todavía. El suelo está húmedo bajo vuestros pies. 2 sentidos, siempre, como mínimo, porque los jugadores no están viendo lo que tú tienes en la cabeza. Tu trabajo es construir esa imagen en sus mentes usando todos los sentidos disponibles. Haz eso y el terror se vuelve real. Punto 2. Controla el ritmo con tu voz. En 1960, Alfred Hitchcock estrenó Psicosis. La escena de la ducha es probablemente el momento más icónico del cine de terror. Y lo interesante es cómo está construida. No es solo el cuchillo, no es solo la música, es el ritmo. Hitchcock sabía que el terror no funciona a velocidad constante. Necesitas silencios, necesitas pausas, necesitas momentos donde no pasa nada y después explotas con violencia. Ese control del ritmo es lo que hace que la escena funcione. La tensión se construye en los silencios, no en los gritos. El ritmo es una herramienta narrativa que los narradores de rol suelen ignorar, pero es fundamental para el terror. Si narras toda la partida al mismo ritmo, con la misma energía, la tensión desaparece. Todo se vuelve ruido de fondo. El terror necesita contrastes, necesitas momentos lentos, casi inmóviles, donde nada pasa pero algo podría pasar, y después explosiones de acción rápida. Ese contraste es lo que mantiene a tus jugadores al borde de sus asientos. Usa tu tono de voz para controlar el ritmo de forma inconsciente. Cuando quieras que una escena sea lenta, tensa, habla bajo, baja el volumen, habla más despacio. Hay un mecanismo psicológico simple. Cuando hablas bajo, naturalmente hablas más lento, y cuando hablas alto, aceleras. Así que si quieres bajar revoluciones, crear tensión, solo tienes que bajar tu voz. El ritmo se ajustará automáticamente. Y cuando necesites acelerar, cuando el peligro explote, sube el volumen, habla más rápido, no necesitas pensar en ello, tu voz lo hará por ti, pruébalo en tu próxima partida, verás cómo funciona. Punto 3. Usa la música para evocar emociones. Volvemos a Hitchcock y Psicosis, porque en esa película también se usó la música de forma magistral. Esas cuerdas agudas y tensas en la escena de la ducha no solo acompañan la escena,
la definen. Sin esa música, la escena pierde la mitad de su impacto. Hitchcock entendió que la música no es decoración, es una herramienta emocional. Puede generar tensión donde no la hay, puede anticipar peligro, puede recordar traumas pasados. La música es una de las herramientas más potentes que tienes como narrador, y la mayoría la usa mal. No se trata solo de poner música de fondo para ambientar, se trata de usar la música de forma activa, de forma estratégica. Aquí entra el concepto de leitmotiv. Es cuando asocias una melodía específica a un personaje, un lugar o una situación. La primera vez que suena, estableces la conexión. Las siguientes veces, solo con poner esa música, los jugadores vuelven inmediatamente a ese recuerdo emocional. Elige una canción o fragmento musical para un momento terrorífico concreto. Puede ser el primer encuentro con el monstruo, la muerte de un aliado, la revelación de una verdad horrible. Usa esa música en ese momento, deja que la escena se desarrolle, que la emoción se grabe, y después, más adelante en la partida, vuelve a poner la misma música. Aunque no esté pasando nada todavía, los jugadores recordarán y anticiparán, y se pondrán tensos. La música se convierte en una promesa silenciosa. Algo malo está a punto de pasar, y eso, amigos, es terror puro. De esto hablo mucho más en otro video que dejaré enlazado al final, pero esa es la base. Usa la música para evocar, no solo para ambientar. 4. Juega con la percepción de la realidad. En 1999, M. Night Shyamalan estrenó El sexto sentido. Durante toda la película algo no encaja, el entorno es ligeramente extraño, las reacciones de los personajes son raras, los silencios son incómodos, la información nunca está completa y el espectador siente esa incomodidad constante. Algo va mal, pero no sabes qué. Solo al final, con el giro final, todo cobra sentido, y precisamente por eso la tensión se mantiene durante toda la historia. Shyamalan entendió que el terror no necesita ser constante y explícito. Puede ser una erosión lenta de la confianza en la realidad. Cuando las cosas no encajan del todo, cuando hay pequeñas anomalías que no se explican inmediatamente, el cerebro entra en alerta. Y esa alerta constante es agotadora, es tensa, es terrorífica. Intenta que tus jugadores no comprendan al 100% lo que está pasando. Deja huecos de información deliberadamente. Presenta cosas que no tienen explicación inmediata y dales el placer de comprenderlo al final de la partida. Generar vacíos de información aumenta la tensión de forma constante. Y aquí va un ejemplo concreto. No es lo mismo decir os encontráis con un dragón marino de nivel 18 que sugerir algo enorme se sumerge bajo el agua. Una cola escamosa y reptiliana desaparece entre las olas. El barco se balancea violentamente. El efecto en la mente de tus jugadores es completamente distinto. El terror nace de lo que no se ve, de lo que no se entiende todavía. Mantén esa incertidumbre viva y el miedo se alimentará solo. Punto 5. Fuerza decisiones sin opción correcta. A principios de los 2000, James Wan y Lake Whannell tenían una idea para una película de terror, pero nadie quería producirla. El concepto era demasiado incómodo y arriesgado. Tras rodar un corto de promoción, una pequeña productora decidió apostar por el proyecto, Lionsgate Films. Eso sí, con una condición clara, un presupuesto muy bajo. De esa limitación nació y esa decisión terminó cambiando el cine de terror, demostrando que el miedo no tiene por qué venir de un monstruo o de algo externo, sino de las decisiones que un personaje se ve obligado a tomar cuando no existe una opción correcta. Saw revolucionó el género porque cambió el foco. El terror no estaba en el asesino, estaba en el dilema. Cada trampa obligaba al personaje a elegir, y todas las opciones tenían un precio terrible. No decidir también era una decisión, con consecuencias. Ese peso moral, esa responsabilidad constante, es lo que genera el verdadero horror. En muchas partidas de terror que he jugado, el jugador acaba siendo más un espectador de lo que le ocurre a su personaje que un actor decisivo en la resolución de la historia. Las cosas pasan, el horror avanza, pero el jugador solo reacciona. Y eso es un problema. En el terror, decidir es tan importante como sobrevivir. Pero aquí viene la diferencia clave. No se trata de ofrecer buenas opciones. Sugiero que, en partidas de terror, todas las alternativas sean malas. Que cada decisión tenga un coste. Que elegir una opción implique perder algo, y elegir la otra implique perder otra cosa distinta. No decidir también debe tener consecuencias. Como en Saw, el miedo no nace del enemigo, nace del momento en el que el jugador entiende que haga lo que haga, va a pagar un precio. Y ahí es cuando deja de ser espectador y pasa a ser responsable de la historia que se está contando. Punto 6. Haz que las consecuencias sean permanentes. En 2002 se estrenó The Ring, dirigida por Gore Verbinski. No era una superproducción ni apostaba por el susto fácil. El presupuesto era contenido y la idea mínima, una cinta de vídeo maldita.
Precisamente por esa limitación, la película tomó otro camino. No necesitaba mostrar grandes horrores. El terror estaba en haber visto algo que no se puede desver. Ver la cinta no provoca un ataque inmediato, provoca una certeza. Algo ha cambiado para siempre. Empieza una cuenta atrás y ya no hay marcha atrás. Ese enfoque, forzado en parte por el bajo presupuesto, cambió el terror moderno, demostrando que el miedo más potente nace de una acción irreversible. Y eso es exactamente lo que funciona en partidas de terror, cuando una decisión pequeña marca un punto de no retorno y toda la historia avanza desde ahí. The Ring funciona porque las consecuencias son permanentes, no hay cura, no hay vuelta atrás. Una vez has visto la cinta, el tiempo empieza a correr inexorablemente. Ese es el tipo de terror que más funciona, el que no se puede deshacer. El consejo aquí para los narradores es generar momentos de decisión, momentos en los que el jugador intuya que algo importante puede ocurrir. Por ejemplo, escuchas gritos al otro lado de la puerta. El jugador dice, "La abro". Tú continúas describiendo la escena, te detienes un segundo, lo miras fijamente y le preguntas despacio, ¿realmente quieres abrir esa puerta? Ahí no estás buscando información, estás generando tensión y es fundamental que si abre la puerta, lo que ocurra sea lo suficientemente importante y permanente como para que la próxima vez que vuelvas a preguntar, ¿de verdad quieres?, el jugador entienda que su decisión va a cambiarlo todo para siempre. Cada vez que repites una acción en forma de pregunta, estás cargándola de peso. Los jugadores dicen, subimos por las escaleras sin hacer ruido. Tú respondes, despacio. Entonces, ¿queréis intentar subir las escaleras sin hacer ruido, no? Después, una mirada fija y un silencio. No estás confirmando una acción, estás dejando claro que algo va a pasar. Ese silencio y esa mirada convierten la decisión en un momento de tensión real. Los jugadores sienten el peso de lo que están a punto de hacer. Repetir las acciones de esta manera, con pausa y silencio, hace que toda la partida se cargue de expectativa, porque cada decisión puede tener consecuencias permanentes. Punto 7. Aísla a los personajes y limita sus opciones. En 1979 se estrenó Alien, dirigida por Ridley Scott, acompañada de una frase que definió toda la película. En el espacio, nadie puede oír tus gritos. No era solo un eslogan, era la esencia del terror que proponía. Una nave cerrada, pasillos estrechos, recursos limitados y kilómetros de vacío alrededor. No hay ayuda, no hay escape. Alien se convirtió en un referente del cine de terror porque entendió que el miedo no viene solo del monstruo, sino del aislamiento absoluto y de saber que estás solo con tus decisiones. Ese mismo principio funciona igual en el rol de terror. Cuando no hay plan B, cuando no hay refuerzos y cuando cada decisión importa, la tensión se dispara. El terror de Alien no está solo en el xenomorfo, está en que no puedes huir, estás encerrado con él y cada decisión que tomas cierra más opciones en lugar de abrirlas. Eso multiplica el miedo exponencialmente. Para usar esta estrategia, reduce activamente las vías de escape y ayuda. No hace falta encerrar a los personajes en una habitación, basta con que sientan que están solos. Corta comunicaciones, limita recursos, haz que pedir ayuda no sea inmediato o seguro y sobre todo, diseña escenas donde cada decisión cierre opciones en lugar de abrirlas. Una puerta que se sella detrás, un generador que solo puede alimentar una zona, un vehículo que funciona una vez. En este punto no se trata solo de aislar a los personajes geográficamente, un barco, una nave espacial o una isla funcionan, sí, pero el aislamiento también se puede crear limitando recursos. Pocas baterías en la linterna, un coche que se avería, munición escasa, comida que empieza a faltar. La escasez o la pérdida progresiva de recursos genera un sentimiento muy concreto, indefensión. Cuando los jugadores sienten que no tienen herramientas suficientes, que cada objeto cuenta y que gastar un recurso puede ser un error irreversible, la inmersión en el terror aumenta de forma natural. Menos opciones, menos control, más miedo. Punto 8. Haz que el peligro sea impredecible. En 1975 se estrenó Tiburón, dirigida por Steven Spielberg. La película se convirtió en una de las obras de terror más famosas de la historia, no por mostrar constantemente al monstruo, sino justo por lo contrario. El tiburón apenas aparece en pantalla, pero su presencia se siente durante toda la película. Esa decisión, en parte técnica y en parte creativa, terminó definiendo el lenguaje del terror moderno. El miedo no nace de lo que ves, sino de no saber cuándo va a aparecer. Tiburón demostró que el terror funciona mejor cuando el peligro es impredecible y cuando la tensión se construye en los espacios de calma. Spielberg entendió algo fundamental.
El miedo constante no funciona. Si el monstruo está siempre presente, te acostumbras. Se vuelve parte del escenario. Pero cuando el peligro es intermitente, cuando hay momentos de calma seguidos de estallidos de violencia, nunca puedes relajarte del todo. Y ahí es donde el terror se mantiene vivo. El consejo aquí es no mantener el peligro activo todo el tiempo. Si la amenaza está siempre presente, los jugadores se acostumbran. El miedo se vuelve ruido de fondo. Alterna momentos de calma con estallidos de peligro. Deja escenas tranquilas donde aparentemente no pasa nada y rompe esa calma de forma repentina. Haz que los jugadores no puedan predecir cuándo ocurre algo, que el ataque no llegue cuando lo esperan, sino cuando empiezan a relajarse. La imprevisibilidad mantiene la tensión viva durante toda la partida, porque los jugadores aprenden que el peligro puede aparecer en cualquier momento, pero nunca saben cuándo. Punto 9. Muestra menos de lo que sugieres. En 1999, The Blair Witch Project apareció casi de la nada. No tenía estrellas, no tenía efectos especiales, y su presupuesto era mínimo. Sus creadores, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, tomaron una decisión radical: no mostrar al monstruo. Durante toda la película no ves a la bruja, solo oyes ruidos, encuentras símbolos, escuchas gritos en la noche, y funciona. Funciona porque el terror no está en la imagen, está en la cabeza del espectador, en lo que imagina cuando no se le da una respuesta clara. The Blair Witch Project demostró que, en el terror, mostrar menos es mostrar más, que sugerir es mucho más poderoso que explicar, y esa es una de las lecciones más importantes para el rol de terror. Lo que no describes es lo que más miedo da. La imaginación del jugador siempre es más potente que tu descripción. Siempre puedes describir el monstruo con todo detalle, cada escama, cada colmillo, cada garra, y tus jugadores dirán: ah, vale, un monstruo grande. O puedes sugerir: algo se mueve en la oscuridad, es enorme. Escucháis una respiración profunda, húmeda, y después un chasquido de mandíbulas. ¿Qué es? No lo sabes. Pero tu cerebro empieza a trabajar. Y lo que imaginas es mucho peor que cualquier descripción explícita. Para aplicar esto en mesa, resiste la tentación de explicarlo todo. No describas al monstruo completo, no aclares exactamente qué está pasando, no respondas a todas las preguntas. Describe fragmentos, sonidos sin origen, sombras que no encajan, detalles incompletos. Deja que los jugadores unan las piezas en su cabeza. Cuando el narrador sugiere y se detiene, la imaginación del jugador hace el resto. Y casi siempre, lo que imagina es mucho más aterrador que cualquier descripción explícita. Punto 10. Usa el entorno físico para aumentar la inmersión. Este último punto es diferente. No viene de una película o un libro, viene directamente de la mesa. El entorno físico donde juegas importa mucho. Si estás narrando una partida de terror con todas las luces encendidas, música a todo volumen en la habitación de al lado y alguien comiendo patatas ruidosamente, vas a tener un problema. El terror necesita atmósfera, y la atmósfera no se crea solo con palabras. Controla el entorno físico de tu partida, baja las luces, no hace falta oscuridad total, pero sí iluminación tenue, velas, luces indirectas, lo que sea que cree sombras, elimina distracciones, móviles fuera, música solo la que tú controles, nada de conversaciones externas, y si puedes usa elementos físicos, una linterna que entregas a los jugadores cuando entran en un túnel oscuro, una carta manchada de sangre que les pasas físicamente. Esos detalles pequeños rompen la barrera entre ficción y realidad, y cuando esa barrera se rompe, el terror entra. No subestimes esto. El entorno físico es la diferencia entre una partida de rol normal y una experiencia verdaderamente inmersiva. Y con eso cerramos los 10 puntos. Recapitulemos rápido. Integra los sentidos en tus descripciones. Controla el ritmo con tu voz. Usa la música estratégicamente. Juega con la percepción de la realidad. Fuerza decisiones imposibles. Haz que las consecuencias sean permanentes. Aísla a los personajes. Haz que el peligro sea impredecible. Sugiere más de lo que muestras. Y controla el entorno físico. Estos 10 principios no son teoría. Son técnicas probadas que funcionaron en las obras más importantes del género. Y funcionan igual en la mesa. Pero aquí está la clave. No necesitas aplicarlos todos a la vez. Empieza con 2 o 3. Prueba, ajusta, ve que funciona con tu mesa, porque cada mesa es diferente, y el terror que funciona para un grupo puede no funcionar para otro. Ahora tu tarea, elige uno de estos puntos, uno solo, y aplícalo en tu próxima partida de terror, conscientemente, con intención. Verás cómo cambia la experiencia. Y si este video te ha servido, dale like y suscríbete. Cada semana subo contenido para que tus partidas sean mejores, más inmersivas, más memorables. Y como prometí, al final del video dejo el enlace al video donde explico en profundidad cómo usar la música en partidas de rol. Nos vemos en la próxima, narradores. Y recordad,
El mejor terror no está en el monstruo, está en la espera, en la duda, en saber que algo va mal, pero no saber exactamente qué. Que vuestras partidas sean inolvidables y que vuestros jugadores no duerman tranquilos esta noche, porque eso, amigos míos, es señal de que lo habéis hecho bien.